La sociedad del antiguo régimen era una sociedad estamental, es decir, que estaba dividida en estamentos, y existían tres estamentos principales: la nobleza, el clero y el estado llano o tercer estado, como lo denominaban en Francia. Esta estructura tripartita de la sociedad se originó en la Edad Media como consecuencia de dos factores principales. Uno, la importancia de tener una fuerza militar o de un ejército en una sociedad que estaba en guerra casi de forma permanente, y dos, la influencia de la Iglesia Católica en la ideología. Cada uno de estos estamentos, es decir, la nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano, tenía una función o un objetivo dentro de la sociedad. La nobleza, en teoría, se debía ocupar de defender a la sociedad, es decir, que el ejército estaba integrado por los nobles. La Iglesia tenía como misión velar por la salvación de las almas, y el tercer estado o el estado llano tenía como objetivo trabajar para sostener al resto de la sociedad. Y tengamos en cuenta que el tercer estado o el estado llano lo constituían la mayor parte de la sociedad, con lo cual básicamente el tercer estado trabajaba para sostener a la nobleza y al clero. Entonces, ¿cómo sabía una persona si formaba parte de un estamento u otro? Porque claro, si les diesen a elegir, la mayor parte de las personas obviamente elegiría formar parte de la nobleza o formar parte del clero, ya que vivían muchísimo mejor, y no querría trabajar como el estado llano o el tercer estado para sostener al resto de la sociedad. Pero no, lo que hacía a una persona formar parte de la nobleza, del clero o el estado llano era su nacimiento, es decir, que si tú eras hijo de un noble, automáticamente pertenecerías a la nobleza, y si tenías la mala suerte de nacer hijo de un campesino, pues tendrías que trabajar durante toda tu vida para sostener al resto de la sociedad. Lo que harán los revolucionarios franceses, los burgueses franceses, cuando se cabreen mucho con este sistema estamental, será cambiar esta sociedad estanca, esta sociedad en la que no se podía pasar de un estamento u otro. Es decir, si era muy difícil que un campesino ascendiese al rango de noble, el que un noble descendiese a la categoría de campesino, chungo, vamos, que casi que imposible. Entonces los revolucionarios franceses, después de la Revolución Francesa en 1789, harán que lo que haga a una persona pertenecer a una clase social u otra sea el nivel de riqueza, es decir, básicamente como hoy, que podemos distinguir entre la clase alta, la clase media y la clase baja en función de la cantidad de ingresos. Como siempre hay una excepción a la regla, el estamento del clero sí que permitía una mayor movilidad vertical. Es decir, que si tú eras noble y querías ingresar en el seminario, descenderías al estamento social del clero. Y de la misma manera, si tú eras campesino, ingresabas en el seminario, terminabas tus estudios y te convertías en sacerdote, pues ascendías al estamento del clero. Ahora sí, si tú eras campesino, ni en tus mejores sueños ibas a ocupar los altos cargos de la iglesia, no ibas a ser ni un obispo, ni un abad, ni nada por el asomo, sino que probablemente te tuvieses que contentar con ser o bien un cura rural o bien un párroco. Cada uno de estos estamentos, es decir, la nobleza, el clero y el estado llano o el tercer estado, tenían leyes diferentes, es decir, que si formabas parte de la nobleza y formabas parte del clero tenías una serie de derechos reconocidos legalmente, mientras que si formabas parte del estado llano o del tercer estado carecías por completo de estos derechos reconocidos de una forma legal, y ahora sí, tenías una abundancia de obligaciones. Antes habíamos dicho que para que una persona no tuviese mucha confusión a qué estamento pertenecía, si era noble o si era clérigo o si pertenecía al tercer estado, esto lo daba el nacimiento, es decir, que si tu padre era noble, no ibas a tener mucho problema con saber que desde el momento en el que nacías tú ibas a pertenecer al estamento de la nobleza. Ahora bien, si nos retrotraemos un poco y dices, ¿quién dijo al primer noble que iba a ser un noble? Pues el rey, es decir, el rey como premio normalmente a servicios prestados en el ámbito militar, es decir, en el ejército, o bien como servicios prestados a la casa real o por la administración de algún territorio, pues le concedía como premio a esta persona ascender al rango de la nobleza. Y ya a partir de ahí, una vez que esa persona adquiría el rango de noble, pues ya todos sus hijos iban a ser nobles. Pero no todos los nobles disponían ni de los mismos privilegios ni de la misma riqueza, sino que dentro de la nobleza también podemos distinguir una jerarquía interna. Y así hablamos de alta nobleza, nobleza media y la baja nobleza. La alta nobleza, obviamente, eran los que poseían una mayor riqueza y los que tenían unos extensos señoríos.
y a partir de la alta nobleza vamos descendiendo. Es decir, que la media nobleza contaba con menos riqueza y menos señoríos, y la baja nobleza no es que contase con una excesiva riqueza, no es que tuviese muchísimo dinero, y en algunas ocasiones hasta las pasaban canutas. Sin embargo, todos los nobles, ya fuesen de la alta nobleza, de la nobleza media o de la baja nobleza, tenían una serie de privilegios, y entre ellos destacaban los privilegios jurídicos. Es decir, que toda esta gente contaba con unos tribunales propios. Y si un noble cometía el mismo delito que un campesino, el noble iba a tener un tratamiento de favor en ese juicio. Por lo tanto, si tú cometías como campesino el mismo delito que cometía un noble, ibas a pagar muchísima más pena que el propio noble. Ahí lo llevas. Y además es que los nobles no tenían que pagar tributos, es decir, impuestos. ¿Quién hubiese nacido noble? Y ya si eras noble y tenías una gran cantidad de señoríos, eras lo más en la sociedad. Los señoríos, recordamos que eran parcelas de tierra cuyos titulares eran los nobles, pero claro, los nobles no se iban a poner ahí a trabajar la tierra, a labrar la tierra, a cultivar cereales, no. Estas tierras lo que hacían era arrendarlas a los campesinos, alquilárselas a los campesinos, y estos, por trabajar la tierra para poder vivir, porque recordemos que los campesinos se alimentaban únicamente de cereales, tenían que pagar al noble o bien en dinero o bien en especies, para poder trabajar esa tierra, para obtener el alimento, para poder vivir ellos mismos. Pero es que si además, si el señorío contaba con ríos o con lagos y al campesino le daba por pescar en ellos, el noble dice: yo te dejo pescar todo lo que tú quieras, pero paga. O si eras comerciante o campesino y querías ir a la ciudad y tenías que atravesar un camino que era propiedad del noble para llevar tus productos al mercado y poder venderlos, el noble le decía: sí, tú pasa por aquí, por este camino, no hay problema, pero paga. O si a un vecino del noble le daba por decir: amigo mío, ¿me dejas el horno que tú tienes para cocer un poquito de pan? El noble le decía: sí, yo encantado de la vida de dejarte el horno, pero paga. El clero, al igual que los nobles, tenían una serie de privilegios, como el de tener tribunales específicos o tribunales propios para ser juzgados, y también no tenían que pagar ningún tipo de impuestos. Pero es que además el clero tenía un privilegio específico que no tenían los nobles, y este era el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Pues los campesinos que eran cristianos tenían que dar, en teoría, la 10ª parte de lo que producía la tierra y la 10ª parte del incremento del ganado al clero. ¿Y para qué? Pues para mantener al clero y para financiar sus obras de caridad. Al igual que pasaba en la nobleza, dentro del clero también existía una jerarquía interna. Y así hablamos del alto clero y el bajo clero. ¿Quién formaba parte del alto clero? Pues los obispos, los abades, etc. Y del bajo clero, pues los curas rurales, los párrocos, etc. Obviamente, el alto clero tenía una mayor cantidad de riquezas y una mayor cantidad de privilegios que el bajo clero. El clero, al igual que la nobleza, tenía señoríos, pero en el caso de la Iglesia, el titular o el propietario de este señorío no era una persona específica o un particular, sino que era una institución eclesiástica, como podía ser o una catedral o una abadía. Entonces, ¿quién se encargaba un poco de controlar este señorío? Pues en el caso de la catedral se encargaba el obispo y en el caso de la abadía se encargaba el abad. Y llegamos ya al tercer estado o al estado llano. ¿Y quiénes formaban parte del tercer estado o el estado llano? Pues esto es fácil. Si no eras ni noble ni clérigo, estabas en el tercer estado. El tercer estado o el estado llano era el estamento más numeroso y más heterogéneo, porque de este formaban parte tanto los burgueses como los artesanos como los campesinos. Y todos ellos tenían una renta muy desigual, es decir, los burgueses eran los que más riquezas tenían y los campesinos los que menos. Eso sí, el campesinado era la mayor parte del tercer estado e incluso la mayor parte de la sociedad del antiguo régimen, porque recordemos que el 80% de la población del antiguo régimen, 8 de cada 10 personas, ahí es nada, eran agricultores, eran campesinos, debido a la base agraria de la economía del antiguo régimen. Los pobres campesinos derechos tenían prácticamente que ninguno, pero obligaciones tenían un largo etcétera. Tenían que pagar el diezmo a la iglesia, tenían que pagar los tributos o los impuestos al Estado y al municipio, tenían que pagar los derechos señoriales en el caso de que viviesen en un señorío y tenían que pagar las rentas de las tierras en el caso de que
las tierras que cultivaban no fuesen de su propiedad, que prácticamente ningún campesino tenía tierras que fuesen suyas, que fuesen propias. Entonces a los pobres al final lo que les quedaba era lo mínimo para poder sobrevivir, y esto explica su bajo poder adquisitivo, es decir, que prácticamente no tuviesen ni un duro, y su alto nivel de autoconsumo, es decir, que todo lo que producían en la tierra, todo lo que cultivaban en la tierra, fuese para su propia subsistencia, para poder comer ellos mismos, para poder sobrevivir. En cuanto a los artesanos, eran 4 gatos, es decir, que representaban una minoría dentro de la sociedad. Y los artesanos se agrupaban en los gremios. Y los gremios habíamos visto que dentro de los gremios podíamos distinguir a la figura del maestro, que era el propietario del taller, a los oficiales, que eran pues las personas que tenía contratada el maestro para trabajar en ese taller, y a los aprendices, que estos el maestro no les pagaba nada, sino que eran ellos los que pagaban por aprender el oficio que se desarrollase en ese taller. Cuando en el siglo XVIII, recordemos que el antiguo régimen se extiende desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, empiezan a surgir las fábricas, la industria fabril, empezaría a emerger o surgiría la figura del obrero industrial. Y por último, en la cúspide o en lo más alto del estado llano o del tercer estado, encontramos a los burgueses, a la burguesía. Y los burgueses eran un grupo muy heterogéneo, puesto que había burgueses de clase media y había burgueses de clase alta. ¿Y a qué se dedicaban los burgueses? Pues había algunos que eran abogados, otros que eran médicos, otros que eran funcionarios, otros que eran hombres de negocio, etc. Cuando los burgueses se hacían con una cierta cantidad de riqueza, una cierta cantidad de dinero, aspiraban a convertirse en nobles, es decir, aspiraban a un mayor reconocimiento social. ¿Y qué es lo que hacían para convertirse en nobles? Pues cuando la sociedad estaba un poco chunga, los burgueses lo que hacían era comprar títulos nobiliarios y así automáticamente se convertían en nobles, como ahora hacen muchos políticos que compran un título de graduado no sé qué y sin pasar por la facultad directamente se convierten en graduados de la carrera que sea. Pues una cosa así. O bien otra opción era casarse con una noble. Pero lo más frecuente es que si la burguesía quería ascender a un rango superior, es decir, convertirse en noble, comprase tierras, es decir, que durante el antiguo régimen daba un mayor prestigio social tener tierras, ser terrateniente, que ejercer un oficio dentro del mercado, dentro de la industria o dentro de las finanzas. Y la burguesía se va a enriquecer precisamente gracias al comercio. Y va a llegar un momento en el que los burgueses tengan la misma riqueza o tengan la misma rentas económicas que la nobleza. Y llegado ese momento, los burgueses se cabrean muchísimo. Y dicen, vamos a ver, nosotros que nos hemos hecho con todas las riquezas que tenemos, gracias al trabajo duro, a nuestro esfuerzo, vamos a tener encima menos prestigio que los nobles. Vamos a estar por un estamento por debajo de la nobleza. La nobleza que no han pegado palo al agua en su vida, que únicamente por el hecho de que tuviesen unos padres nobles, ellos han nacido nobles automáticamente. Que nosotros no podemos decidir sobre lo que pasa en nuestra sociedad, que no tenemos influencia en el gobierno del Estado. Esto no, esto así no puede seguir. Entonces, ¿qué hicieron los burgueses? Se rebelaron y la liaron muy parda, empezando por la Revolución Francesa de 1789, para cambiar esta sociedad estamental, esta sociedad estanca, que no permitía el ascenso vertical hacia unas clases superiores, y empezarán por la Revolución Francesa de 1789, y una vez que finalice esa Revolución Francesa, los burgueses dirán, mira, ahora ya no es el nacimiento el que va a asentar a una persona en un estamento u otro, sino las rentas. La riqueza que tenga cada persona va a decir si una persona pertenece a la clase alta, a la clase media o a la clase baja.